Hoy vamos a explorar un tema que, bueno, nos toca a todos de una forma u otra, las heridas de la infancia. Y partimos de una idea increíblemente poderosa, la que vemos justo ahora. No lo causé, pero vengo a repararlo. Porque aunque no seamos responsables del daño que recibimos, sí tenemos la capacidad de sanar. Y este es el inicio de ese camino. A ver, arranquemos con una pregunta que seguro resuena en mucha gente. Esa sensación de que una pequeña molestia, algo casi insignificante, de repente desata una respuesta emocional enorme, casi como una explosión por dentro. Y uno se pregunta, ¿de dónde viene tanta intensidad? Pues es una experiencia humana muy, pero muy común. Y la respuesta, como bien sugiere esta imagen, casi nunca está en lo que pasa en el momento, en el presente. Generalmente está en el pasado. Las experiencias que vivimos de niños dejan huellas muy profundas y van creando patrones que moldean cómo reaccionamos de adultos, muchas veces sin que ni siquiera nos demos cuenta. Ok, entonces, para empezar a entender esas huellas, lo primero es ponerles nombre y apellido. En esta primera parte, vamos a desglosar qué son exactamente estas heridas emocionales que venimos arrastrando a veces desde hace tanto tiempo. Entonces, ¿qué son? Bueno, como lo vemos aquí, son una combinación de tres cosas. Por un lado, son lesiones emocionales, tal cual como cicatrices que no se ven. También son mecanismos de defensa que nuestra mente de niño creó para sobrevivir a situaciones difíciles. Y la suma de esas dos cosas deja una huella afectiva, una marca que termina moldeando nuestra personalidad de adultos. Ahora que ya tenemos una idea más clara, podemos empezar a identificarlas. La psicología habla de 5 heridas principales o nucleares que se forman en la niñez. Conocerlas es, de verdad, el primer gran paso para poder reconocerlas en nuestra propia historia. Esta tabla es wow, es fascinante. Nos muestra la dinámica interna de cada herida. Fíjense bien, cada herida nos hace ponernos una máscara, o sea, un tipo de comportamiento para protegernos. Y detrás de esa máscara siempre hay un miedo profundo. Por ejemplo, la herida de abandono nos pone la máscara de dependiente por un miedo terrible a la soledad. O la de humillación, que puede crear una máscara de servir a todos por un miedo a la libertad de ser y elegir por uno mismo. Y ni se diga la de traición, la máscara de ser controlador por un pánico a la conexión emocional real. Pero, ¿cómo es que estas heridas se quedan tan adentro? Es súper importante entender que no se forman por una sola cosa que pasó un día. No, es un proceso mucho más complejo, como una tormenta perfecta de varios factores. El proceso se puede ver en estos tres pasos. Primero, claro está, el impacto, qué tan grave o qué tan seguido pasaba. Segundo, el vínculo. Duele muchísimo más si viene de alguien importante para nosotros. Y el tercer paso, que es el más crucial de todos, es la interpretación. O sea, no es tanto lo que pasó, sino el significado que nuestra mente infantil le dio a eso que pasó. Ahí, justo ahí, es donde la herida echa raíces. Ya que entendimos qué son y cómo se forman, llega el momento más personal, y a veces el más difícil, reconocerlas. Esta sección es una invitación a la autorreflexión, a observar nuestros patrones de comportamiento con mucha curiosidad y, sobre todo, sin juzgarnos. Y aquí una pausa, que es súper importante. Hay que insistir en que lo que sigue no es un examen, para nada. No es para ponerse una calificación ni para autodiagnosticarse. Es más bien una herramienta, una especie de brújula para empezar a conectar los puntos entre el pasado y el presente. Solo eso. Comencemos con la herida de abandono. Las personas que la tienen suelen describir una sensación constante de tristeza, como un vacío por dentro. Y esto, a su vez, puede llevar a una dificultad enorme para dejar relaciones, incluso las que hacen daño, y a esa necesidad de pedir constantemente que les reafirmen que los quieren. Ahora, la herida de rechazo. Esta se siente como si uno no perteneciera a ningún lugar. Y una de sus formas más complicadas es el autosabotaje. Justo cuando las cosas empiezan a ir bien, un miedo inconsciente al rechazo puede hacer que la persona lo arruine todo, casi como para confirmar esa creencia de que no es suficiente. La herida de humillación, por otro lado, muchas veces crea este patrón de cargar con los problemas de todo el mundo, descuidando las propias necesidades, casi como una forma de buscar que nos acepten. Esto puede generar una relación de vergüenza con el propio cuerpo y esta sensación constante de dar y dar, sin recibir nada a cambio. Quien carga con la herida de traición generalmente vive con una desconfianza constante. El terror a que le mientan hace que ser vulnerable se sienta peligrosísimo. Y claro, esto genera una necesidad muy fuerte de controlar todo y de exigir lealtad absoluta en sus relaciones. Y por último, la herida de injusticia, que se manifiesta como rigidez, una tendencia a ver el mundo en blanco y negro, con una vida súper estructurada en el orden, la disciplina, en hacer lo correcto.
Y para mantener esa imagen de fortaleza, muchas veces se niega el propio sufrimiento, porque sentirlo sería como admitir que uno no es perfecto. Uf, reconocer esto en uno mismo puede ser duro, no hay duda, pero es el paso más valiente que se puede dar. Ahora sí, vamos a la parte más esperanzadora, la que transforma, el camino hacia la sanación. ¿Cómo se empieza a reparar todo esto? El camino para sanar se basa en estos 3 pasos fundamentales. El primero es la aceptación. Reconocer lo que pasó y ya, sin intentar cambiar un pasado que no se puede cambiar. El segundo es soltar. Entender que la herida es parte de la historia, sí, pero no define quiénes somos hoy. Y el tercero, que quizá es el más complejo, es perdonar. Y este punto es clave, clave. Perdonar no es olvidar, no es justificar el daño. Y tampoco significa que a fuerzas tengamos que reconciliarnos con quien nos lastimó. Perdonar es un acto de liberación para uno mismo. Es tomar la decisión de ya no cargar con el peso del rencor para, por fin, poder avanzar. Y esta frase lo resume todo de una manera perfecta. Sanar no significa que el daño nunca existió, para nada. Significa que aquello que nos dañó ya no tiene el control sobre nuestras vidas. Se trata de recuperar el poder, de volver a tomar el volante de nuestro presente. Y es importantísimo recordar que este proceso no es una carrera. Como se ve aquí, es un viaje muy personal, uno que necesita paciencia, muchísima autocompasión y valentía. Cada pasito, por más pequeño que parezca, es un avance gigantesco. Y con todo esto, queda una pregunta abierta, una pregunta para la reflexión personal. Después de este recorrido, ¿cuál es esa herida a la que se le podría empezar a dar un poco de luz y de atención para comenzar ese camino de reparación?